Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Ictus. En este 29 de octubre, las enfermedades vasculares del sistema nervioso, junto con las cardiovasculares, que son a día de hoy la primera causa de muerte en el mundo y que además dejan secuelas irreversibles que suelen repercutir en la vida de miles y miles de personas. Hemos querido pasar la gran oportunidad de poder poneros hoy al corriente con toda la información que nos deja este día, y para ello vamos a recurrir a los auténticos especialistas. En este caso vamos a hablar con el doctor Jaime Herreros, médico neurólogo en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas y también en el Centro Médico Complutense de Alcalá de Henares, al que damos la bienvenida. Doctor Jaime Herreros, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, hoy es un día muy importante, sobre todo para los neurólogos, ¿no? Hoy es su gran día. Sí, efectivamente, hoy es uno de los múltiples días, tenemos más días, pero hoy es importante como el Día Mundial del Ictus. Sí. Y bueno, o sea, la idea de crear un día para ciertas enfermedades tan importantes como el ictus, pues es el acercar un poco a la población, ¿no?, el conocimiento sobre una patología que quizás tiene una frecuencia creciente con el paso de los años y envejecimiento de la población, y con caras a mejorar sobre todo la prevención, que es una parte muy importante, y sensibilizar un poco a la sociedad sobre la gravedad de esta enfermedad, como bien has comentado antes. Así es. Con la entradilla que he dado, doctor, hablar del ictus como una de las patologías cerebrovasculares que a día de hoy, además, es la primera causa de muerte en España, como que llama un poco la atención y no es para tomárselo en broma, ¿no? Sí, efectivamente. La gente pues siempre tiene como varios nombres para llamar a esta enfermedad: ictus, derrame cerebral, en términos así un poco más técnicos, accidente vascular cerebral. Pues se debe básicamente a la suma de varios factores, que por todos los factores de riesgo que conocemos y que se comentan numerosa en la publicidad, como la tensión, el colesterol, el azúcar, el consumo pues de tabaco, y la vida insana, ¿no?, de no hacer deporte o actividad física, pues produce con el paso de los años una oclusión de las arterias cerebrales e incluso otros órganos, como también el corazón, y produce pues estos infartos, ¿no?, que podemos hablar de infartos por falta de aporte sanguíneo, infarto isquémico, o por rotura de esas arterias, que sobre todo debido a una hipertensión muy mal controlada que produce esa patología, y con esa clínica neurológica que tiene unas secuelas importantes y que las cuales en algunos casos es totalmente irreversible, claro. Si bajamos al terreno de juego, si utilizamos así un poco el argot deportivo también, hay muchos, ¿no?, factores de riesgo que favorecen la presencia del ictus y de los que, bueno, tenemos que tener cuidado. Sí, por supuesto. De hecho, la idea, siempre nos planteamos cuáles son los tratamientos más modernos para algo, pero muchas veces lo importante de las enfermedades no es solo el tratamiento de la propia enfermedad, sino la prevención de la misma. Y lo que está clarísimo es cómo el control de la tensión con el paso de los años, el control del azúcar, el control del colesterol en sangre es tan importante, y que tanta publicidad se hace acerca de ello, porque podemos prevenirlo tanto con una dieta pues mediterránea, una dieta sana. Obviamente de vez en cuando podemos tener algún exceso puntual, pero con esas medidas podemos ganar mucho para reducir esa prevalencia de enfermedad que, ya como bien has comentado, es una de las más importantes que causa mortalidad en el mundo. De hecho, es como la tercera enfermedad en el mundo, la patología vascular cerebral de causa de muerte, efectivamente. Doctor, ¿cualquiera puede sufrir un ictus? ¿Estamos todos expuestos en cualquier momento de nuestra vida a poder sufrir un ictus? Sí, efectivamente. Es cierto que el 75% de los ictus son en personas de más de 65 años, luego la edad, asumado a todos los factores de riesgo después de tantos años, pues tiene una importancia bastante relevante. Pero también personas más jóvenes, desde los recién nacidos o personas de la adolescencia, pueden tener, obviamente, la misma patología secundaria a otros factores de riesgo distintos, pero todo el mundo estamos expuestos, aunque obviamente depende mucho de la edad. Aún así, doctor, no queremos alertar a nadie, ¿no? Todas las personas que nos estén escuchando y que lleven una vida saludable, pues bueno, realmente es complicado, ¿no?, que pueda surgir este problema en ellos. Efectivamente, yo creo que la gente cada vez va teniendo un poco más de conciencia respecto a: me tengo que controlar bien la tensión, el médico de cabecera me ha pedido una analítica de sangre, me han dicho que el colesterol está bien, que tome medidas con dieta, o que a través de fármacos que estamos introduciendo cada vez con más frecuencia, y ahora estamos acostumbrados a ver a las personas de más de 50 o 60 años con múltiples tratamientos para el azúcar, el colesterol, para controlar otros factores de riesgo que antes pues no teníamos, y que ciertamente nos ayuda para reducir de forma importante la incidencia de esta enfermedad. Yo sé que es difícil hablar de porcentajes y, de hecho, bueno, siempre los doctores pues intentáis escapar, ¿no?, de esos números que se suelen ofrecer, pero realmente las medidas de control de todas las personas que acuden a su consulta por haber tenido problemas con un ictus, ¿en qué porcentaje son eficaces?
Vamos a ver, eso es una respuesta muy complicada. Claro, ya lo sé, por eso avisaba antes, ¿no? Dependerá mucho también de la persona, ¿no? Y de cómo haya sido todo. Claro, vamos a ver, en realidad es que son tantos los factores que hay que tener en cuenta que no es lo mismo un paciente con un solo factor de riesgo, por ejemplo un paciente hipertenso, que un paciente con 2 factores de riesgo. La del sumatorio, y luego teniendo en cuenta también cuál es el índice de ese factor de riesgo, es decir, una tensión regulada pues de forma moderada, es mucho más sencillo evitar un ictus que una tensión bastante más elevada. Hablamos de cifras de tensión de 150 de cifras sistólicas, por ejemplo, que aumenta el riesgo de forma exponencial. Y luego la suma, por supuesto, del resto de factores de riesgo es que hace que la respuesta a esa pregunta sea muy complicada de responder. Lo que sí tenemos claro es que prevenir es curar, ¿no? Y en este caso más que nunca. Y para que todos nuestros oyentes también y todas las personas que se preocupan por su salud lo puedan tener claro, ¿qué síntomas de alarma advierten de la posible presencia de un ictus? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, pues esa pregunta también es un poco complicada respecto en cuanto a que los síntomas son muy variados, pero es cierto que quizás siempre la voz de alarma es cuando comienza de forma súbita, pues puede ser un trastorno sensitivo, tengo una pérdida de sensibilidad en un brazo, en una pierna, de forma brusca, tengo una pérdida de fuerza en una extremidad, o a nivel de la cara puede ocurrir lo mismo, ¿no? Tener la sensación de como acorchamiento de la cara de forma súbita o pérdida de movilidad de un lado de la boca. Es uno de los signos y síntomas más frecuentes. A veces son otros trastornos visuales asociados, pero más o menos con eso yo creo que sería un poco indicativo de forma súbita la aparición de cualquiera de esos datos en una persona, efectivamente. Y una vez que se ha detectado ya ese riesgo, ¿cuál es el tratamiento? Pues todo depende un poco, porque es cierto que ya desde hace unos 10 años para acá, más o menos, hay unos tratamientos para el momento agudo. Es decir, si entramos dentro de un límite de tiempo, el paciente, si cumple las características, se puede beneficiar de ciertos tratamientos que antes no teníamos, y antes solo tratábamos, digamos, el momento del post-ictus, de las secuelas del ictus, para evitar la recurrencia y la rehabilitación del paciente. Pero ahora con algunos tratamientos diferentes podemos adelantarnos, ya digo, cuando el paciente cumple unas características, viene sobre todo la característica del tiempo. Cuando viene en tiempo, poder intentar hacer que esa zona del cerebro que le falta aporte sanguíneo, intentar abrirlo, esa parte con medidas farmacológicas, a veces con medidas de extracción del trombo, para evitar que el daño fuera más. Y si alguien ha sufrido ya, doctor, un ictus, ¿hay riesgo de recaídas? Sí, no por el propio ictus, sino porque ya el propio hecho de haber tenido un evento previo ya te multiplica el riesgo de tener uno nuevo. O sea que sí que es cierto que ya no, la secuela ya es una secuela que queda, que con la rehabilitación puede mejorar mucho, aunque sabemos que a partir de los 6 meses esa mejoría ya no es tanta, pero sí porque el factor de riesgo más importante de un ictus es haber tenido otro. Entonces, porque eso ya quiere decir que esa persona está predispuesta a algo, aunque nosotros podamos poner medidas, obviamente, con medicación preventiva para evitar las recurrencias. Pero es un factor de riesgo muy importante el haber tenido previamente un ictus. Entiendo también, doctor, y ya vamos terminando, que la investigación y sobre todo las nuevas tecnologías están favoreciendo mucho, ¿no?, el tratamiento de esta enfermedad. Sí, desde luego, cada vez hay más fármacos y mejores para el control de la tensión, el control de estos factores de riesgo que comentábamos al principio, e incluso para el manejo del episodio agudo del ictus, que hace años no existía y que ahora nos permite evitar pues, complicaciones muy graves en algunos pacientes, permitiendo la revascularización, abrir la arteria que está ocurrida. O sea que esperamos que en pocos años haya cada vez más fármacos para reducir estas complicaciones y sobre todo reducir la recurrencia del ictus. Bueno, ojalá así sea. Y ya para terminar, nadie tiene la fórmula mágica para que no suceda nunca, pero déjenos unas cuantas recomendaciones para tener una vida saludable y prevenir un ictus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer habitualmente en nuestro día a día? Bueno, no es nada que no se comente en las noticias del día a día, sí. Pero sobre todo, teniendo en cuenta, jugamos con 2 partes. La parte que podemos hacer nosotros y la parte que nos aporta los medicamentos. La parte que podemos hacer nosotros, intentar evitar comidas con alto índice de grasas, evitar la sal que aumenta bastante la tensión arterial, control anual o bianual, dependiendo un poco de las personas, de los factores de riesgo en la forma de análisis de sangre. Y, por supuesto, en el caso que no sea suficiente con medidas dietéticas o higiénicas que hacemos, el aporte de los diferentes fármacos que usamos de una forma controlada y, por supuesto, todo eso asociado a una vida relativamente activa, acorde un poco a las posibilidades del paciente, pues ayuda mucho a controlar o a prevenir un poco las complicaciones y estos procesos vasculares.
Bueno, pues ha quedado muy claro, es nuestro granito de arena en este caso también, en este Día Mundial de Lucha contra el Ictus. Nos sumamos aquí nosotros y lo hemos hecho con el doctor Jaime Herreros, médico neurólogo en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, y también para todos nuestros oyentes en la zona del Corredor del Henares, lo tienen a su disposición en el Centro Médico Complutense en Alcalá de Henares. Así que, doctor Jaime Herreros, gracias por acompañarnos, ha sido un auténtico placer y seguiremos muy pendientes de cómo van evolucionando también todos estos días. Si tenemos alguna consulta que hacerle, pues con su permiso también lo haremos, ¿vale? Por supuesto, muchísimas gracias y bueno, por presentar un poco esta patología tan importante, como bien has comentado, Daniel, al principio, y bueno, hacer caso a la gente para que entienda un poquito mejor qué cosas tenemos que hacer para reducir esta probabilidad de que nos ocurra algo de este estilo. Muy bien, pues creo que lo hemos logrado. Gracias, doctor. Un abrazo. A ustedes, un saludo. Chao, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tenemos, el doctor Jaime Herreros, que nos ha puesto al día y sobre todo, ¿no? Nos quedamos con eso que no es un mito, prevenir es curar, y desde luego hay que tener mucho cuidado, tener unos hábitos de vida saludables y a la mínima sospecha de que podamos tener algún problema de ictus, acudir cuanto antes al neurólogo. En este caso hemos hablado con el doctor Jaime Herreros, como decíamos, médico neurólogo en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas y también en el Centro Médico Complutense de Alcalá de Henares. Now I'm gonna reap what I sow.